¿Te está gustando esto? Pues no está mal. A ver, tú, hazme una foto. Aquí dejando ya el metro y saliendo por Coliseo. Y atención, porque vamos a ver ya el Coliseo. Mirad, ahí lo tenemos. A la caza del turista. ¿A que sí? Bueno, esta pista que ofrece la salida del metro del Coliseo es muy chula, pero como podéis ver están todo de obras. Conseguir lo que es la entrada conjunta para visitar Foro, Palatino y Coliseo, vamos a hacer cola. Pero cuando digo hacer cola es hacer cola de verdad, y eso que llevamos la entrada. Y hay que pasar toda la zona de escáner. Y encima está cayendo un sol así, un sol de justicia. Pero bueno, vale la pena. Vamos a hacer esta fila para poder acceder al foro y ya os voy contando desde dentro. Venga. ¿Ves? Igual como yo, con el aparato en la mano. Hace unos cuantos años estuve, bueno, unos cuantos años, ya era a lo menos 15 años, estuve aquí en el foro. La verdad es que ha cambiado un montón, ahora está como todo, como un poquito más bien cuidado que antes. Y este que estáis viendo es el templo de Rómulo. Este templo, las puertas que habéis visto, son aún las originales de la época imperial. Y este es el templo de Antonio y de Faustina. Si os fijáis, allí, sobre lo alto, en las columnas, hay unas marcas. Eso es porque ataron unas cuerdas y tiraron para intentar tumbar las columnas y aprovechar este mármol, reciclar el mármol. Buena parte del foro y buena parte del Coliseo, por no decir casi todo, está el mármol sacado y aprovechado. Mucho de ese mármol está hoy en día en lo que es el Vaticano. Y justamente aquí, detrás de mí, tenemos la colina Capitolina. Muchos nombres que utilizamos hoy en día, como por ejemplo Capital, viene de aquí, de esta colina Capitolina. Al otro lado tenemos el Palatino, Palacio, Monte Palatino, Capital, Monte Capitolino. Y he conseguido ahí, en los puestecitos de la entrada, este librete. Me está sirviendo muchísimo, sobre todo si vais con niños, porque como podéis ver hay una hoja que es transparente en que nos explica cómo era antes y después el lugar que estamos viendo. ¿Te está gustando esto? Bueno, y accediendo al Monte Palatino. ¡Buah! ¡Ostras, macho! El montón de escaleras. Y aquí en lo alto del Monte Palatino, aparte de los jardines y algún que otro palacio que podéis visitar
de los emperadores, verdaderamente así que más llama la atención, de donde se pueden sacar unas fotos espectaculares. Es un mirador al que me estoy dirigiendo. Es realmente una de las cosas que más me gustan de aquí, del Monte Palatino. Que por cierto, estoy aquí pisando el jardín y me parece que como me pillen me van a echar una bronca. A ver por aquí, hostia. Me meto por unos tinglados yo solo. Y este que tenemos aquí es el mirador que os decía. Se puede ver prácticamente casi toda la ciudad y desde lo alto todo lo que es el foro. Esto es el mirador y todos estos que están mirando por los miradores. Y dejo atrás ya lo que es el lugar de los foros romanos y me dirijo hacia el Coliseo. Como tengo ya la entrada anticipada, espero que sea así, rapidita, porque antes al entrar he visto que había un montón de cola. Toda esta cola que hay aquí es de la gente que no había sacado la entrada previamente. Y ahora pues nada, pues les toca hacer cola. Así que ya sabéis, consejo número 1, sacar la entrada para visitar foro y coliseo, porque así os vais a evitar todas las colas. Como podéis ver, estamos entrando directo. Foro, porque por ahí también, ya, tomado. Mi gozo en un pozo, porque ahora resulta que para acceder a toda la parte alta del Coliseo hace falta ir con guía. Antes, hace tiempo, solamente estaba zona restringida para acceder con guías a la zona de la arena y bajo a lo que son los sótanos del Coliseo, pero ahora parece ser que incluso para subir allá arriba te hace falta ir con guía. Bueno, pues otra forma de sacarle a esto un poquito más de rendimiento. Y allá al fondo está la réplica de lo que eran los ascensores por los que subían a los leones. Tenéis un documental en YouTube que os explica cómo hicieron ese ascensor y desde ahí ponían los leones y los lanzaban a la arena. Imaginaros estar ahí en el medio y que te soltaran 10 o 12 bicharracos de esos. Increíble. Y yo antes me pensaba que hacían lo de esto para salvarlo, pero pensaba que era lo de esto porque decía, hostia, una cervezota, pero no, eso es lo de las películas, eso de lo salvamos o al infierno, pero realmente esto es pues nada, un invento de Hollywood, en verdad no se hacía ni así, aquí directamente sacaban a los cristianos a la arena, soltaban los bichos por una trampilla y allá te las apañes. Habían gladiadores que por cierto eran súper famosos y súper conocidos y hacían verdaderas giras por todos los anfiteatros de las ciudades romanas, los llevaban en giras y cobraban muchísima pasta, hasta que pues algún día igual le cortaban el cuello en una arena como esta. Y aquí es donde termino ya mi visita a toda la zona de los foros imperiales. Y en el vídeo que viene detrás pues vamos a visitar el resto de la ciudad eterna. Venga, vámonos.